Hola, espero tengas un buen día. Él era un hombre común, atrapado en una rutina sin sentido, hasta que el destino lo acusó de un crimen que jamás cometió. 3 años en prisión fueron suficientes para que su vida cambiara por completo. Pero cuando recuperó la libertad, no buscó venganza, buscó propósito y decidió cometer el delito por el que alguna vez fue castigado injustamente. Entre túneles ocultos, un viejo estafador y una actriz que robó su corazón, Henry descubrirá que a veces, para encontrar tu verdadero sueño, debes romper todas las reglas. Así que hoy veremos una película llamada Henry's Crime. Al comienzo de la historia vemos a un hombre muy sencillo llamado Henry, quien trabajaba en el turno nocturno de una cabina de peaje. Su rostro reflejaba que su vida había perdido por completo su color. Cuando regresó a casa por la mañana, su esposa Debbie le dijo lo mismo, que ya no la amaba. Le recordó que todo solía ser muy distinto cuando aún lo hacía. Mientras conversaban, alguien llamó con fuerza a la puerta desde afuera. Cuando Henry la abrió, su amigo Eddie estaba allí junto a un hombre llamado Joe, que parecía en muy mal estado. Joe comenzó a vomitar una y otra vez. Como Debbie era enfermera, lo hizo pasar para ayudarlo. Entonces, Eddie le dijo a Henry que su equipo de baloncesto tenía un partido ese día, y como Joe no podía jugar en ese estado, Henry debía sustituirlo. Henry trató de negarse, pero Eddie le hizo ponerse una camiseta del equipo y se lo llevó con él. En el camino, Henry preguntó dónde sería el juego. Eddie le respondió que no estaba muy lejos, apenas a unos 15 minutos. Poco después, Eddie le pidió a Henry que detuviera el coche y le dijo que volverían enseguida, pues solo iban a comprar algo de comer. Le indicó que se quedara allí y mantuviera el motor encendido. Pero al alejarse, Eddie y sus otros 2 compañeros se colocaron máscaras. Henry ni siquiera conocía a los otros 2 hombres. Los 3 sacaron armas y entraron a un banco. El pobre Henry aún no sabía que Eddie y sus amigos estaban allí para robarlo, y que él era su conductor. El automóvil en sí era robado y lo habían encendido uniendo los cables. Después de un tiempo, los hombres salieron corriendo del banco en distintas direcciones. Mientras tanto, un guardia de seguridad notó a Henry. Como él llevaba una camiseta igual a la de los ladrones, el guardia asumió que era uno de ellos y lo arrestó. La policía intentó con insistencia que Henry revelara los nombres de sus compañeros, pero Henry solo conocía a Eddie. Era tan inocente que ni siquiera mencionó su nombre, pensando, sea como sea, sigue siendo mi amigo. Por esto, Henry fue condenado a 3 años de prisión por intento de robo a un banco. Apenas entró en la cárcel, conoció a Max, quien comenzó a hablarle con amabilidad. Al día siguiente, durante el desayuno, Max le dijo a Henry que todos los prisioneros alguna vez tuvieron sueños, pero que algo desafortunado en sus vidas los había llevado a ese lugar. Le preguntó, ¿cuál es tu sueño? Henry respondió, no tengo ningún sueño. Al oírlo, Max le dijo, no tener un sueño es el crimen más grande. Así que dime, ¿cuál es tu sueño? Cuando Henry repitió la misma respuesta, Max le contestó, ¿de qué sirve una vida que no tiene sueños? Así pasaron 6 meses. Un día, Debbie fue a visitar a Henry a la prisión y le dijo que tenía algo importante que confesarle. Admitió que se había enamorado de otro hombre, pero Henry, con su gran corazón, le dijo que no importaba, que solo deseaba verla feliz. Si no puedes vivir conmigo, vive con alguien más, le dijo. Por su parte, Max ya había aceptado la cárcel como su hogar. Algunos prisioneros le preguntaron acerca del oficial de libertad condicional que lo había entrevistado. Le recordaron, la última vez cuando el oficial te preguntó qué harías si te dejaban libre, ¿qué le respondiste? Max replicó, le dije que entraría en su casa, mataría a su perro, quemaría su vivienda y cortaría la lengua de todo ser vivo que estuviera allí. Luego le preguntó a Henry, ¿cuándo te liberarán? Henry respondió, el próximo mes. Al oírlo, uno de los presos comentó que todos creían que Henry era un verdadero caballero. Henry insistió en que no había cometido ningún delito. Max entonces le dijo, has pasado tiempo en prisión, así que sin importar lo que digas allá afuera, la gente seguirá creyendo que cometiste un crimen. Poco después, Henry fue liberado y lo primero que hizo fue ir a ver a Debbie. Pero cuando Joe abrió la puerta, Henry se quedó en shock. Debbie ahora estaba embarazada del hijo de Joe.
Al ver eso, Henry comprendió cuánto había cambiado por completo su vida. Debbie le mostró todas sus pertenencias y le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Henry no respondió. Joe intervino y le ofreció a Henry un trato de negocios, agradeciéndole además por no haber mencionado su nombre en el juicio. Pero Henry contestó: «Ni siquiera sé cómo te llamas», y se marchó en silencio. Más tarde, Henry se quedó de pie frente al mismo banco donde todo había comenzado. En ese momento, un coche lo atropelló y cayó al suelo. El vehículo era conducido por una mujer llamada Julie. Ella corrió hacia él y le preguntó si estaba bien. Un guardia del banco se acercó y le dijo que llamara a una ambulancia, pero Henry se negó. Luego los guardias ayudaron a Henry y lo llevaron a un café cercano, donde Julie también lo siguió. Henry le dijo a Julie: «Te he visto en algún lugar antes». Julie respondió: «No me mires, solo camina con cuidado por la calle», y se marchó. Cuando Henry fue al baño, sus ojos se posaron en una noticia antigua pegada en la pared. Un recorte de periódico de hace 80 años sobre un robo a un banco. El artículo decía que el atraco había sido realizado a través de un túnel subterráneo conectado con un teatro situado detrás del banco. Ese túnel conducía directamente a la bóveda. Tras descubrir esto, Henry fue directo a la prisión para visitar a Max y le dijo: «Encontré mi sueño. Mi sueño es robar el banco que me trajo aquí. Si tengo que cumplir una condena, al menos que sea por robar de verdad». Max no comprendió lo que Henry quería decir, así que éste le preguntó: «¿Me ayudarías a robar el banco?». Max replicó: «¿Tienes siquiera un plan o solo estás vagando sin rumbo?». A lo que Henry respondió: «No te preocupes, tengo un plan de primera clase». Después de esto, Henry fue al teatro donde Julie ensayaba su obra. Durante la función, su director la regañó duramente y le dijo que no era capaz de interpretar el papel. Frustrada, Julie fue a tomar un café. Al salir, le preguntó a Henry si la estaba siguiendo. Henry lo negó, pero aún así la siguió hasta la cafetería. Allí, mientras tomaban café, Henry elogió la actuación de Julie. Ella le agradeció por no haber presentado una queja por el accidente del coche. Mientras tanto, Max también solicitó libertad condicional en prisión. Tras responder algunas preguntas, fue liberado. Henry ya le había explicado cómo comportarse frente a los oficiales. Cuando Henry llegó a recogerlo afuera, Max le preguntó: «¿Dónde está tu coche?». Henry respondió: «No tengo coche. En realidad, había ido caminando». Max se enfadó y exclamó: «Por culpa de qué loco me han liberado. Llévame de regreso, no quiero salir». Pero cuando Henry le compartió su plan, Max se sorprendió y dijo: «Ese es el mismo método que usaron para robar un banco hace 80 años. ¿Al menos tienes armas?». Henry respondió: «No tengo armas. No quiero lastimar a nadie». A eso, Max comentó con sarcasmo: «Muy noble de tu parte, pero después del último robo, es posible que el banco haya movido la caja fuerte. Y ahora quizá ya no esté sobre el túnel. Para averiguarlo, tendremos que comprobarlo». Así que fueron al banco, donde conocieron al subgerente. El guardia los observó atentamente al entrar. Mientras hablaban con el subgerente, Max, con gran astucia, confirmó que desde la construcción del banco, la bóveda nunca se había movido de su lugar original. Lo hizo con tanta habilidad que el gerente no sospechó nada, aunque el guardia continuó vigilándolos de cerca. Después se dirigieron al teatro para revisar el túnel. Allí, Julie se sorprendió al ver a Henry otra vez, pero Max intervino rápidamente diciendo: «Cuando era joven, actué en muchas obras aquí. He traído a Henry para mostrarle el lugar. ¿Te importa si echo un vistazo?». Mientras recorrían el teatro, Julie le preguntó a Max en qué obras había actuado. Max respondió de inmediato que en Shakespeare. Luego añadió: «Tengo muchos recuerdos aquí, así que quiero ver cada rincón del teatro». Con esa excusa, obtuvo permiso para explorar. En cuanto Max se alejó, Julie le preguntó a Henry si Max era su padre. Henry respondió: «No, solo es un buen amigo». Mientras tanto, un miembro del personal del teatro llevó a Max hasta la puerta del túnel mientras le mostraba las instalaciones. Y Max comenzó a inspeccionarla cuidadosamente. Por otro lado, cuando Julie le preguntó a Henry a qué se dedicaba, él simplemente respondió que acababa de salir de prisión y que en ese momento no hacía nada. Julie quedó impactada. «¿Por qué estuviste en la cárcel? ¿Cometiste un asesinato o algo así?», preguntó.
Henry contestó. Es una historia larga. Te la contaré otro día. Después de eso, acordaron encontrarse para cenar esa noche. De regreso en casa, Max le dijo a Henry que el túnel pasaba por la pared del camerino verde, así que tendrían que apoderarse de ese cuarto a toda costa. Pero Henry estaba más concentrado en prepararse para su cita con Julie. Le preguntó a Max cómo se veía. Max rió y dijo, «Te ves mejor que nunca. Ve y disfruta tu cita. Planificaremos después». Durante la cena, Julie le confesó a Henry que quería convertirse en una gran actriz, alguien cuyo nombre todos conocieran. Esa misma noche, Henry le contó toda la verdad. Cómo había terminado en prisión y cómo ahora realmente deseaba robar un banco. Julie quedó atónita al escuchar semejante plan. Pero para entonces ya comenzaba a disfrutar la compañía de Henry. Más tarde regresaron a casa y su cercanía se volvió aún más fuerte. A la mañana siguiente, Henry y Julie fueron al lugar donde vivía Max, pero él no se alegró de verla. Henry lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que ahora ella también trabajaría con ellos. Max llevó a Henry aparte y con tono furioso le preguntó por qué le había contado todo el plan. Luego, mientras comían, Julie le preguntó a Max por qué había ido a prisión. Max respondió que había cometido muchos asesinatos. Camino al teatro, Julie y Henry idearon una estrategia: realizar audiciones allí, de modo que pudieran pasar más tiempo dentro del edificio. Pero poco después, Max tuvo otra idea. Dijo, ¿por qué no eliminamos al actor al que pertenece ese camerino verde y te damos el papel a ti, Henry? Así podremos seguir cavando cómodamente y nadie lo sabrá jamás. Henry se negó al principio, pero no sé nada de actuación. Max lo animó. Mira tu rostro, eres un actor natural. Nadie puede hacerlo mejor que tú. Además, es el papel principal. No pasó mucho tiempo antes de que el actor abandonara la obra por su cuenta, diciendo que había conseguido trabajo en una gran película. En realidad, Max lo había engañado. Cuando Julie se enteró, se enfadó muchísimo y gritó, ¿solo se detendrán cuando arruinen mi carrera? Henry hizo la audición y, para sorpresa de todos, fue seleccionado. Ahora su trabajo dentro del teatro sería aún más fácil. Sin embargo, en 1 o 2 días se dieron cuenta de que excavar el túnel era demasiado para solo 2 personas. Así que decidieron incluir a Joe en el plan. Después de mucho insistir, Joe finalmente aceptó. Pero al ver el túnel dijo, ¿para qué todo esto? Solo tomen una pistola y roben el banco directamente. Max le respondió con desprecio, no queremos robar como idiotas como tú. Poco a poco, el trabajo comenzó. Mientras cavaban, Henry también empezó a tomarse muy en serio su papel de actor. Ya no buscaba solo dinero, quería hacer algo nuevo con su vida. Una noche, mientras Henry regresaba a casa después del ensayo, el guardia del banco que lo había arrestado años atrás lo detuvo. El guardia le dijo, «Eres el mismo hombre que estaba con aquellos ladrones, y ahora te he visto muchas veces yendo al teatro que está detrás del banco. Esta vez no dejaré que ocurra nada malo». Henry lo invitó a subir al coche y lo condujo hasta un lugar apartado. Allí le preguntó, ¿qué quieres? El guardia le explicó, una vez al mes, un camión pasa recogiendo el dinero de nuestros bancos asociados. En ese momento, más de $10 millones se guardan en la bóveda del banco. Solo un tonto intentaría robar en otro momento. Puedo ser tu hombre dentro y ayudarte con el sistema de alarma. Al día siguiente, durante una escena de llanto en la obra, el director le dijo a Julie, «Nunca has amado a nadie, ¿verdad? Tu corazón nunca se ha roto, ese es tu problema. Sin ese sentimiento, jamás serás una gran actriz». Durante el descanso, Julie fue al baño y comenzó a llorar. Henry le preguntó si estaba bien. Julie rompió en llanto y dijo, «Sí, nunca he amado a nadie. ¿Qué puedo hacer? Pero quiero ser actriz». Henry la consoló diciéndole, «Tú me amas, solo que aún no lo sabes, y estoy seguro de que te convertirás en una gran actriz». Entonces, los dos se besaron. Esa noche, mientras Max y Henry planificaban el robo, alguien llamó a la puerta. Cuando Henry abrió, vio a Joe y a Eddie allí. Eddie dijo, «Joe me contó todo, y ahora yo también soy parte del plan». Pero Max lo detestó de inmediato. Le preguntó a Henry, «¿Quién es este espécimen?» Eddie respondió, «Lo sé todo, así que ya no tienen opción». Max repitió, «¿Alguien puede decirme quién es este idiota?» Eddie se irritó y gritó,
Estoy en este plan, y tú estás fuera, viejo. Max le ordenó que se marchara. Pero Eddie volvió a burlarse de él llamándolo anciano. Esta vez Max perdió el control y se abalanzó sobre Eddie para golpearlo. Henry intervino como pudo y evitó la pelea. Al día siguiente, Max y Henry fueron al teatro y se enteraron de que la obra terminaría en solo unos días. Ambos se sintieron desanimados. Henry dijo: «No creo que podamos robar el banco ahora». En realidad, Henry también se había enamorado de Julie. Sabía que, una vez cometido el robo, tendrían que huir, pero ahora no quería dejarla. Max, enfurecido, le recordó: «Me sacaste de la cárcel para ayudarte, y ahora te niegas a hacer el trabajo. He pasado mi vida solo hablando, encerrado por años. Ahora que estoy libre, cometeré un crimen de verdad». Esa noche, Henry se reunió con Julie y le dijo: «Tendremos que robar el banco el primer día de la función. Después de eso, huiré a California. Tú también tienes que trabajar en Hollywood. Me encontrarás allí, ¿verdad?». Pero al oírlo, Julie se enfureció. Le gritó: «Si ibas a irte, ¿por qué me hiciste creer en el amor? Solo me usaste para entrar al teatro. No te veré en ningún lugar. Fue mi error enamorarme de un ladrón». Finalmente llegó el día de la función, el mismo día del robo. El director reunió a todos los actores y les dijo: «Hoy es su día. Salgan ahí y dejen su marca. Solo tenemos 10 minutos». Al mismo tiempo, el camión del dinero llegó al banco, tal como el guardia les había informado. Henry continuó actuando en la obra, pero en cuanto tuvo la oportunidad, se escabulló para ayudar a sus compañeros. Todo marchaba, según el plan. Primero rompieron la pared de ladrillo con una herramienta. Luego, Joe usó una máquina de soldar para cortar la caja fuerte e hizo un gran agujero. Entraron por el agujero y empezaron a guardar todo el dinero en bolsas. Después salen de la caja fuerte habiendo robado todo el dinero. Pero de pronto, Eddie apuntó con una pistola a Max y le ordenó hacerse a un lado. Le dijo a Joe que cargara todo el dinero en el coche. Joe, incómodo, le pidió que no lo hiciera. «No hagas esto, hermano. No está bien». En ese momento llegó Henry. Eddie trató de intimidarlo también y golpeó a Max con el arma, dejándolo en el suelo. Joe seguía rogándole que se detuviera, pero Eddie no escuchaba. Finalmente, Max logró arrebatarle el arma y comenzó a golpearlo. En el caos, se disparó una bala que rozó la pierna de Henry. Mientras tanto, la escena de Henry en la obra estaba a punto de comenzar. Cojeando, volvió al escenario para actuar. Después de reducir a Eddie, Max lo ató y luego Henry, Max y Joe huyeron con todo el dinero. De repente, Henry les pidió que detuvieran el coche. Joe y Max no entendían por qué. Henry les dijo que escaparan sin él, que se verían después. Joe preguntó a Max a dónde había ido Henry, y Max respondió: «Déjalo ir al infierno, solo conduce». Henry corrió de regreso al teatro, donde Julie estaba en el escenario. Cojeando, subió al escenario y le dijo: «No puedo alejarme de ti. Te amo de verdad y no podré vivir sin ti». Coincidentemente, la obra tenía una escena similar. En ese momento, el público creyó que todo era parte de la actuación y quedó impresionado, esperando ansioso la respuesta de Julie. El director bajó las luces y la instó a decir que sí. Finalmente, Julie comprendió que Henry realmente la amaba. Tras un largo silencio, no pronunció un sí, pero su expresión lo dijo todo. Y así al final, el héroe obtuvo a la heroína y también el dinero. Espero te haya gustado el video.